Encontrarnos todos juntos aquí, en estas jornadas, no es casualidad. Es nuestra cita para aprender en este espacio, en libertad, con amor y en unidad, con la magia de las esencias florales y donde todos nosotros seremos protagonistas de lo que aquí suceda. No es común que tantos maestros que atesoran tanta sabiduría clínica en la terapia floral se reúnan en un mismo espacio y en un mismo tiempo para transmitirnos de manera generosa su experiencia. Son momentos en los cuales hay que estar presentes. Vivirlos nos hace crecer. Habrá muchos colegas con quienes nos encontraremos en estas jornadas de terapia floral que convoca Lago Floral. Pero lo importante no es el número. Lo auténticamente significativo es la magia que genera reunirnos en torno a la enseñanza del Dr. Bach, con el corazón abierto a disfrutar el compartir nuestra experiencia, perspectivas diversas, generaciones diferentes, historias disímiles y sin embargo, todos entrelazados desde el alma, unidos en un propósito en común. Este encuentro desea ser un testimonio de amor de la obra del Dr. Bach y un reflejo de la realidad actual del campo floral. Y cada uno de los presentes en las jornadas seremos artífices de algo bueno para la terapia floral. Por eso, la presencia de todos es importante. Somos una comunidad fraterna, alentada por la vocación de construir una ciencia con conciencia, un arte terapéutico con alma y una clínica con amor. Bienvenidos. Pues buenos días a todos. Diego, bienvenido. Él es terapeuta floral, masajista, trabaja de la osteopatía y también es maestro del Lago Floral. Así que, Eduardo, platícanos de él. Bueno, Diego es un magnífico experto en todo lo que tiene que ver con el trabajo con el cuerpo y me da mucho gusto que participe en esta vinculación de emociones, flores y cuerpo, que es un territorio muy importante que Bach desarrolló muy poco, pero que las pocas líneas que hay en Bach sobre este tema nos dan pie para poder construir un tema tan importante como es conocer lo que las manifestaciones del cuerpo significan, traducirlo en emociones y poder pensarlo en términos de flores. Hay que recordar que muchas de las cosas que nosotros decimos, las decimos con el cuerpo, que los síntomas son maneras que tenemos de hablar. Y como decía Alexander Lowen, la verdad está en el cuerpo. Así que, querido Diego, te escuchamos. Hola Eduardo, ¿cómo están? ¿Qué tal Dinora? ¿Qué tal Eduardo? Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla para mostrarles un poco lo que estuve trabajando. No sé si se ve bien ahí. Sí, Power. se ve bien. Se ve bien. Bueno, gracias Dinora. Bueno, la idea un poco es, como decía Eduardo, yo soy estudiante de osteopatía. La idea es traerle, como muchos maestros han tenido la oportunidad, y nosotros le agradecemos, de haber traído información de otras escuelas terapéuticas como la psicología, las constelaciones, la astrología. La idea un poco es traer algunas ideas que tiene la osteopatía sobre el cuerpo y unirlo con el pensamiento de Bach. Siempre tratando de no contradecir, sino de encontrar las cosas que son concordantes. Así que bueno, vamos a empezar.
Dos visiones de salud. Bueno, ustedes a Bach ya lo conocen, unión entre alma, mente y cuerpo. Podemos también decir el alma, o sea, la personalidad al servicio del alma, ¿sí? Pero lo que quiero poner en este momento como contrapunto es que Bach hace un esfuerzo, como decía Eduardo, está más centrado en los estados mentales y emocionales de los pacientes, ¿sí? A la derecha tienen a Steele, que es el padre de la osteopatía, por decirlo de alguna manera, que una de sus ideas principales es esta, ¿no? La vida es movimiento. Y en base a esto, su terapéutica se empieza a desarrollar. Así como decimos que la vida es movimiento, también podemos decir que en este caso el movimiento va a ser un patrón de salud, ¿sí? Un dato para nosotros para saber si la persona está expresando de una manera saludable su vida o no. Quiero decir que la falta de movimiento en este caso sería un principio o un dato para nosotros de que la persona está fuera de su salud. Muchas cosas que Steele nos presentó en su doctrina, hay dos cosas que quiero compartir y que quiero que queden, que son, por ejemplo, en esto dice, hallar la salud debería ser el objetivo del doctor. Cualquiera puede hallar la enfermedad. Me parece que en esto es muy coincidente con Bach, ¿no? Que hace mucho esfuerzo por decirnos miremos la salud, ¿sí? Si bien nosotros miramos el cuerpo del paciente o tenemos algunos datos, generalmente nosotros nos relacionamos con el síntoma y queremos que, digamos, tenemos un significado del síntoma, tenemos un significado de lo que representa el órgano que está en enfermedad. Y quiero proponerles hoy que practiquemos, que intentemos buscar la salud de nuestro paciente, verla, ¿sí? Y para eso, bueno, vamos a trabajar con este principio ordenador que es el movimiento. Nosotros no conocemos la vida más que a través del movimiento de los cuerpos materiales. Bueno, la vida se nos representa a nosotros en este plano como movimientos. Es la forma que nosotros tenemos de acercarnos a ella, ¿no? Quiero mostrarles al principio que en su primer texto, digamos, fundante, que es el Cúrate a ti mismo, Bach hace un esfuerzo bastante grande por decirnos, saquemos la visión del físico, ¿no? Pero yo creo que en esta búsqueda él lo que está intentando es, así como intenta que nos enfoquemos en el estado mental, decide en su texto poner al físico como secundario, como que de alguna manera no nos tiene que importar, y nos dice, ningún esfuerzo dirigido exclusivamente al cuerpo físico puede hacer otra cosa que reparar superficialmente los daños, y en ello no hay cura alguna, dado que la verdadera causa continúa operativa, y en cualquier momento puede demostrar nuevamente su presencia bajo una apariencia distinta. ¿Sí? Bueno, acá dice que todo lo que hagamos sobre el cuerpo físico no va a tener cura, ¿sí? No vamos a llegar a la salud. Conociendo ya la verdadera causa de la enfermedad y consciente de que los resultados físicos son meramente secundarios, vuelve un poco a dejar de lado el cuerpo, concentrará sus esfuerzos en lograr la necesaria armonía entre cuerpo, mente y alma, que traiga alivio y erradique la enfermedad. Bueno, el primer dato que tenemos de Bach en este texto sobre la salud es la armonía, ¿no? Que es una palabra clave en Bach, o equilibrio, armonía, ¿sí? Es algo que se repite bastante. Esta falta de armonía en la enfermedad se manifiesta en el cuerpo simplemente porque el cuerpo sirve para reflejar las tareas del alma. De la misma forma en que la cara refleja felicidad, o por medio de la sonrisa, o enfado frunciendo el ceño. Algo similar sucede con las cosas más importantes. El cuerpo refleja las verdaderas causas de la enfermedad, tales como miedo, indecisión, duda, mediante la desorganización de sus sistemas y tejidos. Bueno, ya esto en Libérate a ti mismo, ¿sí? Un tiempo después, Bach nos habla de nuevo, ¿no? Como habíamos dicho, la armonía. Acá nos dice la enfermedad es una falta de armonía que se manifiesta en el cuerpo. Quiere decir que de alguna manera nosotros, tengamos la escuela que tengamos, podemos buscar esa desarmonía en el cuerpo. Pero lo que nos dice es,
que se representa mediante la desorganización de sus sistemas y tejidos. Él nos podría haber puesto acá que se manifiesta a través del síntoma, ¿sí? Pero también en esto hay un intento de decirnos, no siempre que haya enfermedad va a haber un síntoma, ¿sí? Acá nos dice desorganización de sus sistemas y tejidos, como si nosotros pudiéramos tener un mal funcionamiento físico sin que eso sea consciente para la persona o que de alguna manera lo podamos ver en un estudio, en lo que sea. El principio del sistema es este: detrás de todos los sufrimientos yace un defecto, una desarmonía mental que reacciona en el cuerpo causando lo que conocemos como enfermedad. Una desarmonía de la mente que puede manifestarse como desarmonía del cuerpo. Bueno, entonces, una vez que decimos esto, decimos la desarmonía mental que nosotros trabajamos con las flores se va a manifestar en desarmonía en el cuerpo, no en síntomas, ¿sí? En desarmonía. Entonces, en el momento del tratamiento, de alguna manera, si la armonía se acerca al cuerpo de la persona, también lo podemos percibir. Y bueno, lo que yo vengo a proponerles es que de alguna manera tengamos una mirada del físico sobre cómo se manifiesta en sus movimientos. Para empezar a comparar qué son las emociones, qué son los movimientos, ¿sí? Que es el título un poco de la charla, vamos a definir primero qué son las emociones. Definir a la emoción como una reacción global, intensa, breve del organismo ante una situación inesperada. Bueno, el primer dato que tenemos que nos da Mario Sachs es que es una reacción global. Quiere decir que nos abarca en nuestra totalidad, ¿sí? Entonces, ya ahí tenemos un patrón de no salud. Una emoción que se manifiesta en el cuerpo de la persona, que no abarque todo el cuerpo, va a ser una emoción que de alguna manera tiene una dificultad, una disfunción. Las emociones son hechos corporales, son literalmente movimientos o alteraciones dentro del cuerpo, que generalmente se traducen en alguna acción exterior. Bueno, esto es la base casi de lo que quiero exponer, ¿no? Las emociones son movimientos, y digamos que se someten a sus leyes, a las leyes del movimiento. Entonces, a partir de ahora, en toda la ponencia, lo que hablemos de movimiento, lo que hablemos de emociones, podemos decir que podemos cambiar la palabra en cualquier momento, ¿sí? Que pueden ser parte de la frase igualmente. Bueno, también acá lo tenemos a Alexander Lowen, que lo nombraba recién Eduardo, y que es un buen puente entre lo que piensa la osteopatía y lo que piensa Bach. Un sentimiento es una percepción de un movimiento dentro del cuerpo. Si no se mueve nada en este, no hay sentimiento. Así, un cuerpo muerto no tiene sentimientos porque todo el movimiento interno cesado en su cuerpo. Bueno, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Lo que Steele planteaba, el movimiento es falta de vida, acá Alexander Lowen lo pone con la emoción, ¿no? Con el sentimiento. Entonces, no sentimiento, no movimiento es igual a no vida, ¿sí? Como para simplificarlo. Pierre Tricot, que es otro autor osteopático, nos dice: todos los tejidos vivos representan un movimiento rítmico y constante. Acá ya tenemos otros dos datos de cómo se presenta el movimiento en la vida. Es rítmico y es constante, o sea, es permanente. Se mantiene en el tiempo. No es que se representa en un momento y volvemos a la quietud. El movimiento está permanentemente. El fundamento del universo espiritual es la inmovilidad equilibrada del universo único y magnético de Dios. El fundamento del universo físico es el movimiento, lo que veníamos diciendo antes. El movimiento siempre cambiante que surge de la combinación de condiciones no equilibradas, las cuales deben moverse eternamente en busca de dicha inmovilidad equilibrada de la que han surgido. Bueno, esto es muy lindo, ¿no? Porque ayer veíamos la conferencia de Rosana, en la que ella nos mostraba un eje, ¿sí? En el que tenía el alma arriba y abajo la personalidad. Y con este texto lo que podemos decir es que este movimiento que habíamos dicho rítmico e constante se mantiene, ¿sí? Fluyendo alrededor de una situación de equilibrio que nunca alcanza, ¿sí? En este caso, este autor nos dice que el equilibrio en la vida es
más que una certeza, una búsqueda, ¿sí? Cuando hagamos un movimiento, debería implicar el cuerpo total, independientemente de lo pequeño o grande que sea el movimiento. Si alguna parte del cuerpo no participa en algún grado en el movimiento, la persona carece de coordinación, experimentará por tanto una falta de equilibrio. Bueno, volvemos acá a la globalidad, ¿no? Que habíamos hablado antes con Mario Sachs. Los movimientos, como dijimos antes, podemos reemplazar movimientos por emociones, implican el cuerpo total, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo. Se manifiesta una emoción, nuestro paciente no la manifiesta de forma global, no la manifiesta de forma coordinada, así que esto de alguna manera nos exige una comunicación constante entre todo el cuerpo. Para que el cuerpo se coordine, tiene que estar eficientemente comunicado. Si esto no sucede, se manifiesta una falta de equilibrio, una falta de armonía más parecida a lo que nos decía Bach. Cuando el control y la espontaneidad están integrados en un movimiento corporal, el resultado es la coordinación. Bueno, acá vemos ya el dato que nos da de cómo conseguimos la coordinación. Una persona sana tiene buena coordinación de movimientos, es espontánea y sin embargo se controla. Bueno, entonces, un movimiento saludable, una emoción saludable es espontánea, quiere decir que se manifiesta en el momento que se tiene que manifestar y tiene una situación de control. Pero es importante entender a qué se refiere acá Alexander Lowen con control. Este control se refiere a poder direccionar la energía que vamos a gastar en esta emoción, en este movimiento, para que el desgaste de energía que hagamos sea eficiente, ¿sí? No control como limitación o como censura, sino un control que hace que la emoción sea eficiente y tenga el menos gasto de energía posible y, bueno, como, sí, eso que habíamos dicho, un redireccionamiento de la energía. La movilidad es igual al buen funcionamiento. Bueno, acá tenemos dos párrafos de Gilles Drebon, que fue la persona que trajo la osteopatía a la Argentina, y nos dice, todas las estructuras óseas y por extensión todos los tejidos del cuerpo deben conservar intacta su movilidad, para autorizar el buen funcionamiento de todas las funciones, asegurando interdependencia e interrelación de los distintos sistemas y componentes del organismo. Acá volvemos un poco a lo que habíamos hablado de Bach, de la desorganización, ¿no? Que Bach nos dice, la desorganización es la manifestación de la enfermedad, y acá lo que nos dice Shields es que todos los sistemas, no solo el músculo esquelético, que es el que nosotros tenemos más a la vista, sino si queremos decir sistema arterial, sistema digestivo, sistema respiratorio, requieren de una buena movilidad, ¿sí? Para realizar sus funciones. Así sea el movimiento torácico, el movimiento peristáltico de los intestinos, ¿sí? Todo eso, el buen funcionamiento se va a manifestar con su movilidad. El ser humano es un conjunto de cuerpo, mente y espíritu, y para los osteópatas toda lesión, sea cual fuere su nivel, tendrá una repercusión sobre el comportamiento. Todo golpe emocional tendrá repercusiones somáticas. Bueno, la lesión osteopática, ¿sí? Se refiere a la falta de movimiento que se puede dar en un músculo con una contractura, lo que hablábamos recién. Una falta de movimiento diafragmático, ¿sí? Bueno, todas esas lesiones que nosotros vemos en el cuerpo de falta de movilidad, de alguna manera están afectando el comportamiento de la persona. Y todo golpe emocional, ¿sí? Toda emoción que de alguna manera nos desequilibra, va a generar una repercusión en el cuerpo. Bueno, el organismo no busca ni la perfección ni la normalidad, sino la armonía. Esto es clave porque, bueno, nosotros generalmente por nuestra educación y nuestro contexto social, de alguna manera en el paciente buscamos esto, ¿no? La perfección. Y acá vemos que lo importante es la armonía. ¿Qué es la armonía? Se trata de las relaciones que existen entre las diversas partes de un todo y que hacen que esas partes converjan hacia un mismo resultado de globalidad. Volvemos a la globalidad, ¿no? Que es muy importante en la manifestación de la salud.
y las partes, como hablábamos antes, con una buena comunicación en la que cada una, realizando su tarea, nos lleva a un fin último, que es el fin de la globalidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el cuerpo se manifiestan faltas de movimiento? Bueno, acá como hablábamos de la lesión osteopática, se traduce por una pérdida de movilidad global o parcial, que se traduce por una modificación de las cantidades y calidades de movimiento. Y acá podemos reemplazar, como habíamos dicho, cantidades y calidades de emociones, ¿sí? Los procesos energéticos del cuerpo están relacionados con el estado de viveza del cuerpo. Cuanto más vivo esté uno, más energía tendrá y viceversa. La rigidez o la tensión crónicas disminuyen nuestra viveza y mengúan nuestra energía. Bueno, acá ya hablábamos, recién la rigidez, decíamos, era una limitación para el movimiento y para las emociones. Y ahora también Alexander Lobo nos presenta y nos dice, no solo que va a privar las emociones, sino que va a ser una disminución de la energía que después nos va a volver, como en un círculo vicioso, a una falta de movimiento, falta de emociones y de nuevo, ¿no? Entramos en un círculo de disfunción. Las tensiones sirven para poner un límite a la libertad. Libertad interior y a la posibilidad de experimentar la alegría. Bueno, como hablábamos antes del control, para redireccionar la energía de la emoción, acá ya nos habla del límite, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros, a través de la tensión del cuerpo, buscamos que una emoción no se manifieste, ¿sí? Entonces, esto es importante también saberlo, que las disfunciones que se ven en el cuerpo pueden ser fruto de una tensión inconsciente que implantó en su cuerpo la persona para dejar que una emoción no se escape y de alguna manera demostrarla, ¿no? Otra falta es el exceso, otra disfunción es el exceso de movimiento, ¿no? Las emociones se consideran frecuentemente una manifestación irracional. Sin embargo, en una situación estresante, una persona puede llegar a enfadarse, una situación muy triste despierta normalmente pena, no hay nada en ello que sea irracional. Son respuestas normales del ser vivo frente a su entorno. El no manifestar las emociones crea con seguridad un acúmulo de flujos emocionales bloqueados que preparan el terreno para la aparición en el futuro de emociones totalmente irracionales. Bueno, acá podemos resumir, ¿no?, en que en nuestra búsqueda de no emitir una emoción que es merecida, que el momento la acompaña, lo que generamos es una predisposición para que el día de mañana manifestemos una emoción que sea irracional y que tenga todas las características contrarias a lo que veníamos hablando, ¿no? Falta de control, falta de globalidad, desperdicio de energía, ¿sí? Y este texto de Mario Satt resume lo que habíamos visto en las dos filminas anteriores. Las emociones nos agitan y sacuden, y en su ir y venir oscilante como la rueda, nos desplaza de un sitio a otro. Si acaso exceden o sobrepasan la línea maestra que cada una incluye, es decir, la enseñanza que trae consigo, corremos el peligro de ser anegados por su volubilidad. A su vez, si no nos emocionamos, sobre todo en la primera parte de nuestra vida, ocurre que la segunda difícilmente hallará su hogar en el interior de nuestro propio corazón. Bueno, recién hablábamos del exceso de movimiento, ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo es un exceso de movimiento, un exceso de emoción? Cuando la manifestación que tuvo esa emoción no nos permitió estar en el presente, no nos permitió experimentarla, ¿sí? No nos permitió y de alguna manera nos tragó, ¿sí? Bueno, la falta de emociones, como nos dice él, también es perjudicial. Y todos sabemos cómo, los que han por ahí atendido clínicamente saben cómo se manifiesta, ¿no?, la falta de expresión. Entonces, con esto llegamos a la conclusión de que todas las emociones son necesarias, que la disfunción que se genera en la emoción es por hipomovilidad o por hipermovilidad. Disfunciones en hipomovilidad, como habíamos dicho, nos limitamos, ¿sí?, una emoción que no es global, una emoción que no es coordinada, ¿sí? Y en el cuerpo se manifiesta como tensión, contractura, falta de movimiento peristáltico, de movimiento diafragmático, ¿sí? Eso en todos los planos, en todos los sistemas.
Y disfunciones en hipermovilidad, las emociones irracionales de las que habíamos hablado. Y en el cuerpo, bueno, falta de sostén, falta de estructura, falta de equilibrio, ¿sí? Virtudes y defectos. Las cualidades y las virtudes son relativas y lo que es una virtud en una persona puede ser un defecto en otra persona. De ahí que una cualidad en sí no se pueda juzgar correcta o incorrecta sin antes considerar el estado evolutivo del individuo. Lo que conocemos como algo malo puede ser algo bueno fuera de lugar. Bueno, acá ya volvemos a Bach, ¿no? Y para reafirmar un poco lo que habíamos hablado en la filmina anterior. Las cualidades, pese a que él, por ejemplo, en Libérate a ti mismo presenta una polaridad, que la mostró ayer igual José Luis, esto va variando, ¿sí? Las cualidades y las virtudes se tienen que de alguna manera, primero, o no se juzgan, o se juzgan en el momento en el contexto que se presentan, ¿no? Defectos como estos son las auténticas enfermedades. Utilizando esta palabra en su sentido actual. Acá en el Curate nos estaba hablando, ¿no?, del miedo, de todas las emociones que presentan en principio como enfermedades. Y es la persistencia en tales defectos, una vez que hemos llegado a un estado de desarrollo en que sabemos que son erróneos, los que provocan en el cuerpo los resultados perjudiciales que conocemos genéricamente bajo el nombre de enfermedad. Bueno, acá es clave esto, la persistencia en el defecto, que si nosotros nos ponemos a pensar, la persistencia en el defecto, en realidad es una falta de oscilación, una falta de movimiento de la emoción, que nos lleva al enquistarnos, ¿sí?, al acúmulo de flujos, como decía Pierre Tricot, ¿no? Entonces la enfermedad en realidad es la persistencia en el defecto. Hubo un sonido, Dinora, no sé si es para avisar los 20 minutos. ¿Qué es la desarmonía para Bach? Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Una desarmonía mental que reacciona en el cuerpo causando lo que conocemos como enfermedad. Una desarmonía de la mente que puede manifestarse como desarmonía en el cuerpo. Bueno, esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Que la desarmonía en el cuerpo está. Tenemos que buscar las herramientas que nos permitan de alguna manera identificarla. A estas hermosas plantas, ubicadas en los campos, por el poder divino para nuestra cura, les fue otorgada la facultad de ayudarnos a armonizar nuestra mente a lo que seguirá la armonía del cuerpo. Bueno, así como en osteopatía se busca la armonía del cuerpo para armonizar la mente, en este caso nosotros con las flores lo que buscamos es la armonía de nuestra mente, que si, como decíamos recién, tenemos las herramientas, lo vamos a ver también en una armonía del cuerpo. Bueno, un poco más de la desarmonía, si en el Libérate. Y nos dice acá, claro, que las faltas de armonía se pueden manifestar de diferentes maneras en el cuerpo físico. Entonces, no es importante en esto generar una regla, que tal falta de movimiento es tal enfermedad. Se manifiesta de distintas maneras. Nosotros buscamos, y de alguna manera, la idea es buscar la salud, no la enfermedad, ¿sí? O sea, nosotros estamos en un tratamiento, la persona cómo se está manifestando, mejoró sus manifestaciones, es armónica la manifestación que hace de sus emociones. Cuando expresa una emoción, ¿la abarca el cuerpo entero? Bueno, esas preguntas nos tenemos que hacer, ¿no? Al igual que los colores, las emociones viven de sus contrastes y complementariedades, armonizan o desarmonizan entre sí según sea el temperamento del sentidor, en su manera de ser ante los demás. Bueno, esto, ¿no? Las emociones son complementarias, no son un contraste, ¿sí? No son defecto o virtud, más allá de que Bach nos da un dato importante en el Libérate a ti mismo. Y armonizan y desarmonizan constantemente, ¿sí? Nosotros tenemos que buscar el mayor tiempo de armonización. En lo vivo no se puede concebir y definir la una sin la otra. Volvemos al concepto dialógico de Edgar Morin, hacer dialogar a elementos aparentemente opuestos en lugar de oponerlos. Bueno, esto es hermoso, ¿no? Que los elementos que nosotros encontramos como opuestos o como malos y buenos empiecen a dialogar, ¿sí?
El método perfecto no consiste en rechazar la influencia adversa, sino en adquirir su virtud opuesta y mediante esta virtud extraer el defecto. Es la ley de los opuestos, de lo positivo y lo negativo. Bueno, esto resume también lo que veníamos hablando, ¿no? Las emociones son un movimiento y mientras estamos en ese movimiento lo que tenemos que buscar es que las variables que están constantemente acercándose al punto de equilibrio del que habíamos hablado, al eje de inmovilidad, tengan un desplazamiento parecido o cercano a ese eje inmóvil. Bueno, para cerrar, quería leer esta parte de Bach que nos dice: necesitamos buscar seriamente el bien positivo, debemos descubrir una virtud, en especial una virtud predominante, que nuestro paciente tiene cuando manifiesta lo mejor de sí, para darle el remedio que hará que esta virtud crezca tanto que acabará expulsando los defectos de su naturaleza. Bueno, esto es también hermoso, ¿no? Y me pareció lindo ayer cuando estuve viendo la clase de Santiago, en el que nos hablaba del enamoramiento, de la unidad, de cómo eso se manifiesta en salud. Y la búsqueda también de Rosana, ¿no? De alguna manera de, a través del arte, expresar la virtud de la persona y que eso lo acerca a la salud y lo saca de las adicciones, ¿no? Entonces, bueno, muy agradecido de formar parte de este evento y me parece que este cierre que conecta con las demás ponencias es lindo y enriquecedor. Así que bueno, les agradezco a Dinora, a Eduardo y a todos por su participación. Muchas gracias. Gracias, Diego. Muchas gracias. Diego. Vamos, de alguna manera, con las distintas exposiciones, cumpliendo uno de los objetivos del evento, que es converger saberes. Rescatamos varios puntos, como la charla de ayer de José Ramírez sobre el budismo y Bach, las 4 nobles verdades de Buda y de Bach. Establecemos una comparación, una convergencia de saberes entre el arte y la terapia floral a través de la maestra Rosana Cini, y hoy también el maestro Diego Yáñez hizo una relación, una perspectiva donde podemos empezar a pensar la reacción que existen entre las emociones, las flores y el cuerpo, Dinora. De tal manera que vamos avanzando en esta tarea y son puntos de partida que hay que seguir trabajando para poder seguir corporizando todos aquellos puntos que Bach fue señalando, pero que el tiempo no le dio espacio para poder terminar de concretarlos. ¿Sí? Y me parece importante que vayamos rescatando paso a paso todas esas cosas que están en las entrañas de los textos de Bach, pero que sin embargo no han tenido un desarrollo muy importante. Y recordar, tal como de alguna manera Diego nos hacía ver, que las emociones son cuerpo, y que por lo tanto no se trata de quedarnos en el relato mental de los pacientes sobre lo que sienten, sino también incorporar esa mirada sobre el cuerpo para ver lo que el cuerpo está diciendo, sosteniendo o no, lo que el paciente dice con su relato, ¿no? Y si nosotros miramos todo lo que Bach dice, sobre todo en los primeros 19 remedios, que hay tantas referencias al cuerpo, Dinora, tantas referencias al cuerpo, que es como si Bach nos estuviera diciendo, miren el cuerpo y vean cómo a través del cuerpo la persona habla. Y también recordar esa realidad o ese mito que cuenta Norwich de que Bach en una cena masónica, después de la tenida masónica, Bach, observando la conducta de las personas, el cuerpo de las personas, fue desarrollando su primera modelo sobre los tipos de personalidades que después iba a vincularlos con los 12 remedios que forman los 12 curadores. Así que es importante que vayamos hilvanando todas estas cosas porque son recursos que a medida que los profundicemos nos van a dar una visión mucho más completa de lo que es hoy la terapia floral. Así que gracias, Diego, y gracias a todos. Aunque no mencione alguno, gracias a todos. Usted se preguntará, ¿qué es Lago Floral?